Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a la clase Rosa de Sarón, a nombre de nuestro hermano César Sánchez, nuestro maestro titular, y su servidor, Fernando Franco. Sean todos bienvenidos a nuestra clase. Y bueno, hermanos, una semana más el que el Señor nos concede y también nos concede seguir avanzando en el estudio de su palabra. Estamos ya avanzados en el estudio, en el análisis de las cartas enviadas a las iglesias en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, las 7 iglesias seleccionadas de Asia para este propósito. Había más iglesias por ahí, obviamente, pero el Señor seleccionó estas 7 iglesias. Y hemos tocado bastante el tema durante estos domingos y hemos resaltado de cómo el Señor escribe cartas personalizadas a estas iglesias y también cómo hace el énfasis de que también va dirigida a los individuos. Siempre se ha manejado, bíblicamente hablando, que la salvación es a nivel personal, que no podemos decir que heredamos la salvación de nuestros padres. O sea, que si nuestros padres en este caso hubieran sido cristianos desde jóvenes y de que se casaron, y que si nosotros nacimos en ese hogar cristiano, que por lo tanto también somos cristianos, como algunos creen o manejan la frase que cristianos de cuna. No hay tal cosa, ¿verdad? No existe en la Biblia ese concepto. En la Biblia existe el concepto que tú puedes guiar a los niños desde chiquitos en la fe, en la sana doctrina, eso sí, pero a fin de cuentas, en cuestiones de la salvación, en las cuestiones ya de siendo salvo, en las cuestiones de consagración y vida espiritual, siempre todo eso es a nivel personal. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque al final de las cartas, aunque va dirigida la carta a una iglesia en particular, siempre al final, siempre el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor siempre al final de la carta se vuelve al individuo, como diciendo: escucha, y no solamente lo que le digo a esta iglesia, sino a todas las iglesias. A ese representativo integral, completo del mensaje del Señor hacia sus iglesias, ¿sí? Plural. También hemos recalcado el concepto de iglesia bíblico, que es una congregación de creyentes, una asamblea de creyentes que han sido llamados hacia afuera del mundo, apartados, santificados para el Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, la iglesia que toca hoy analizar, la carta que nos toca hoy analizar, es la carta a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, la segunda iglesia que no es en sí amonestada en las cartas de las iglesias en Apocalipsis. De las 7 iglesias, 2 de ellas no son amonestadas. Ya cubrimos la otra también en las primeras clases, y hoy toca cubrir la carta a Filadelfia. Y Filadelfia, les adelanto, es también la segunda iglesia que no recibe observación crítica por parte del Señor, exhortación a dejar algo malo, no. Pero siempre el Señor exhorta a mantener lo bueno, lo correcto. Y bueno, esta ciudad donde estaba la iglesia de Filadelfia, pues es dentro del semicírculo, del caracol ese que les menciono, que se forma en la posición geográfica de estas iglesias en el mapa de la Asia de aquel tiempo, que es la actual Turquía. Y bueno, está al sur de Sardis, unos 40 kilómetros al sureste de Sardis, y era una ruta comercial importante. De hecho, casi todas ellas están interconectadas, pero Filadelfia estaba muy bien posicionada, estaba conectada con la mayoría y tenía esta ventaja comercial de estar como en un tipo concentrador de rutas, de tal manera que se le llegó a llamar la Puerta al Este. Llegó a recibir este título esta ciudad, la Puerta al Este,
por cuestión de la apertura que había ahí, esa puerta que se abría al mundo de esa área y por lo tanto al comercio y por lo tanto al progreso, la puerta al este. El nombre de Filadelfia viene por el apodo de su fundador. El fundador fue Atalo II, pero él tenía un apodo, a él se le llamaba Filadelfo. Sabemos que Filadelfia, la etimología de la palabra significa de amor fraternal, amor de hermanos. Y es que Atalo II era muy conocido por su amor a su hermano Eumenes, rey de Pérgamo. Y tanto era así conocida esta fama de su amor fraternal por su hermano que a él se le apodaba Filadelfo. Y en honor a él recibió este nombre la ciudad, ya que él intervino ahí en su historia, en su reconstrucción, porque también es necesario decir que esta ciudad, cuando fue el temblor del año 17, que también afectó a las otras ciudades, algunas de ellas, ahí en Asia, incluyendo a Sardis, y estando muy próxima a Filadelfia, a Sardis, 40 kilómetros nada más de distancia, bueno, también se vio muy afectada por este temblor del año 17, de tal manera que muchos de los ciudadanos tuvieron que verse forzados a salirse de la ciudad y vivir afuera en tiendas de campaña por la inseguridad que se creó por causa del temblor. Las estructuras de sus hogares muy débiles quedaron con riesgo de derrumbe, y por el temor, el miedo de sufrir algún daño por algún derrumbe, por la inestabilidad de las estructuras de sus hogares y los demás edificios, muchos de la ciudad se vieron forzados a tener que vivir por un tiempo fuera de la ciudad, y por lo tanto pues, acarreando todos los contras que venían con eso, de estar fuera de la ciudad. Y por lo tanto, pues claro que ellos anhelaban que la ciudad fuera reconstruida, lo cual sí fue. El emperador Tiberio apoyó también a esta ciudad para ser reconstruida, así como apoyó a otras. Y claro que la gente, en agradecimiento por este gobernante, por este emperador, le era recíproco por parte de la ciudad su veneración. Ponían su nombre muy en alto, era como un tipo héroe el hecho de que los gobernadores decidieran invertir de nuevo en las ciudades para ser reconstruidas después de ser destruidas por un terremoto. Y bueno, es un trasfondo en parte conocido y parecido a los de algunas de las otras ciudades de Asia. Y una ciudad muy importante en lo comercial, con un título reconociéndoselo, la puerta al este, y conocida por ese nombre tan famoso de Filadelfia, el amor fraternal por este famoso rey que amaba a su hermano mucho. Y mencionamos y recalcamos todas estas características porque ya sabemos por experiencia, hermanos, que van a tener su parte correspondiente al ser observadas dentro de las cartas a cada una de estas iglesias. Y bueno, el Señor Jesucristo, y lo vamos a ver ahorita que ya demos lectura bíblica, resalta varias cosas de esta iglesia, algunas cosas de esta iglesia, y es que hay que aprender del Señor Jesús, que el Señor Jesús, no lo hemos visto en las demás cartas, no los deja derribados, no los deja humillados, no los deja caídos vamos a decirlo así, en sus críticas, en sus observaciones de las cosas negativas que les encuentran las iglesias. Y lo que sí es una regla es que a todas y cada una de ellas, incluyendo a las que no les recrimina nada, a las que no les
saca a la luz algún problema espiritual que traigan arrastrando, pero a todas por regla siempre termina el Señor animándolas a permanecer fieles, ¿verdad? A permanecer fieles, ¿sí? La fidelidad, y siempre motivándoles, dándoles palabras de ánimo para que lo hagan, dando incentivos en las palabras para animarles a completar su misión. Y en el caso de Filadelfia no es la excepción. No es la excepción. Y bueno, vamos a entrar en materia. Habiendo dicho todo esto de las características de la ciudad y por lo tanto de sus ciudadanos, y entre esos ciudadanos los miembros de la iglesia de Filadelfia. ¿Y cómo se llama la lección de ahora? Bueno, el título largo ya saben que es la iglesia que Dios desea, la iglesia que Dios desea, y el subtítulo es fiel en todas las cosas, fiel en todas las cosas. Y pues vamos a ver ahora a Filadelfia. Dice ahí la palabra de Dios, nos ubicamos en Apocalipsis 3, Apocalipsis capítulo 3, de los versículos del 7 al 13. Del 7 al 13. Capítulo 3, versículos del 7 al 13. Y vamos a ir analizándolos en partes, como es la costumbre de la lección. Y me permito leer, no se preocupe si no trae Biblia, ya sea que aquí siempre leemos directamente de la copia del escrito bíblico. Y si tiene Biblia puede seguirnos con su mirada, o ahí en su hogar leerla en voz alta, no hay ningún problema, hermanos. Dice así la carta a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor, como es costumbre en la escritura de estas cartas, en esta dirección de estas cartas, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al mensajero, al pastor. Como ya hemos hecho algo ahí de exégesis y de hermenéutica de llegar a esta conclusión, que se refiere, muy probablemente se refiere en sí al mensajero, al pastor de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta presentación del Señor es diferente, ya que no está tomando de sus atributos del capítulo 1. Estos son nuevos, pero pertinentes, muy pertinentes en cuanto a esta iglesia. Cuando dice el santo, y aclarando que no dice un santo, sino el santo, el artículo denomina particularidad, singularidad, específicamente algo de él, un atributo exclusivo de él, ¿sí? Un título exclusivo de él, el santo, ¿sí? No un santo, sino el santo, él, el único, el verdadero. Hablando de su santidad como Dios, obviamente, y sabiendo que Cristo fue santo en todo. Cristo fue santo en su preexistencia, pues santo al ser concebido, santo al nacer, santo al vivir, santo al morir, santo al resucitar, santo en gloria. El Antiguo Testamento, también hablando en términos
inferidos en cuanto a la Trinidad. También se alaba al Señor en el cielo, basado en una visión que se revela en el Antiguo Testamento, de santo, santo, santo. ¿Sí? Algunos han explicado que se refiere a niveles de santidad. Algunos nos inclinamos por la interpretación de que se refiere realmente a la Trinidad, a la alabanza del Dios Santo manifestado en tres personas. Porque en cuanto a la nivel de la santidad de Dios, es que no es en sí un nivel, es que Él es santidad pura, completa, perfecta. Él es santo. Él es también verdadero. Sobre todo este título pega en el aspecto de que pues sabemos que todas y cada una de estas ciudades de Asia estaban inmersas en un mundo de politeísmo, en un mundo de idolatría, en un mundo en el que era común escuchar de varios dioses, con D minúscula, varios dioses o semidioses, sin querer profundizar en el tentador tema de la ¿cómo se llama? De la mitología grecolatina, de la mitología griego y romana. Es un tema muy interesante, pero bueno, a lo que atañe aquí a la descripción de nuestro tema es que Él es el único Dios verdadero. Los demás no son dioses. Nunca lo fueron ni lo serán. Solamente hay un solo Dios verdadero. Y Cristo es el verdadero. Él se está presentando como el santo y como el verdadero. Y además, algo muy, muy peculiar, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. ¿De qué habla esto? ¿De cuál llave? ¿Y de cuál David? Bueno, pues de David, el de la Biblia, al que se le prometió que siempre tendría lugar de reino en Jerusalén. Y sabemos, conforme a los evangelios, que esta es una de las cosas que precisamente se presentaba de evidencia para el reclamo genuino de Jesucristo al trono de David, porque era descendiente de David, tanto de manera por parte de su mamá, María, la madre terrenal de Jesús, hombre, y también de su papá adoptivo, José. ¿Sí? Él también venía de David, de descendencia de David. Entonces, por ambos lados, Jesús podía claramente en su genealogía reclamarla ser descendiente de David. Y al hablar de la llave de David significa esto, de que el genuino heredero al trono por parte de la genealogía del rey David. ¿Sí? En pocas palabras, el que tiene las llaves del reino. Y podemos decir que tanto terrenal, porque este reino va a ser terrenal, ¿sí? De 1000 años, cumpliéndose literalmente muchas de las profecías del Antiguo Testamento. He estado estudiando algunos materiales, algunos estudios, artículos o documentales en los que habla de que hay una peligrosa y torcida tendencia de muchas iglesias en la actualidad de empezarse a inclinar al amilenialismo. ¿Y qué es esto? De los que no aceptan la existencia del milenio prometido en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de manera clara y contundente. Empiezan a negarlo y empiezan ¿y de qué manera lo niegan? Porque si tú les dices eso, dicen, no negamos el milenio, simplemente lo ubicamos de manera diferente que ustedes. ¿Y cómo lo ubican ellos? Pues ellos cometen dos errores muy garrafales en la interpretación de las Escrituras. El primero, el querer decir que Israel dejó de existir y que la iglesia toma su lugar, y que por lo tanto cuando habla de Israel en términos de escatología se está refiriendo al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Eso está completamente pésimo. Esa es una hermenéutica y una exégesis de lo más
pobre e ignorante. Y en la otra parte es decir, no, y no son 1000 años literales, sino que se refiere nada más a un periodo prolongado de tiempo, y de hecho, dicen ellos, ya estamos viviendo en el milenio, porque es el reino de Israel, que ahora es la iglesia, y pues como la iglesia ya empezó a partir de los tiempos de Jesús hasta ahora, entonces estos 2000 años han sido parte de ese milenio de Cristo reinando. Perdón. Lo cual sabemos que esa es una interpretación errada, ¿verdad? Una interpretación muy, muy errada. Israel es Israel y siempre ha sido Israel y será el pueblo de Israel. Vamos a decir étnicamente hablando, nacionalmente hablando, los judíos, los israelitas, pasado, presente y futuro. Y la iglesia es otra entidad completamente separada, completamente diferente, completamente y separadamente identificada en las escrituras. Inclusive la dispensación de la iglesia no se cruza realmente con Israel en términos proféticos. De hecho, el rechazo del pueblo de Israel a su Mesías da lugar a que precisamente entre la dispensación de la gracia en la que entra la iglesia, y cuando se cierra esa dispensación se reanuda el trato con Israel como pueblo, lo cual da cumplimiento a la semana 70 de Daniel, que es exclusivamente para enfoque del pueblo judío, no entra la iglesia ahí. De hecho, el autor de los artículos de la revista, él tiene una postura obviamente de pretribulacionista y premilenialista, ¿sí? Ambas posturas correctas, haciendo una exégesis exhausta, una hermenéutica bien aplicada a la palabra de Dios. Hay posiciones diferentes, sí, lo sabemos, pero también estamos algunos muy convencidos, después de no horas ni días de estudio, sino de años y décadas de estudio, de que la evidencia bíblica encaja y apunta a este tipo de posturas. Yo en este caso me identifico con el autor en la postura pretribulacionista, y ahorita les menciono por qué menciono lo de pretribulacionista, o sea, que creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, y precisamente que son esos últimos 7 años que coinciden. La tribulación es igual a la semana 70 de Daniel, y es igual al tiempo de la angustia de Jacob, y es igual también al día de la ira del Señor. Todo eso son términos correspondientes. El Señor es Dios todopoderoso y es el único Dios verdadero, y Cristo posee varias llaves, no solamente la llave de David, sino que también tiene otras llaves, igual incluyendo la llave de la muerte, la llave del Hades. Cristo es el poseedor de las llaves, y si Él cierra, nadie puede abrir, y si Él abre, nadie puede cerrar, ¿sí? Ahorita dice aquí: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Esta puerta abierta es nada más ni nada menos que la puerta del Evangelio, la puerta que da entrada al reino de Dios. Y eso es por medio del Evangelio, por medio de la salvación en Cristo Jesús. Cristo mismo varias veces se describió como la puerta misma también. Y también en las cartas del Nuevo Testamento, Pablo también habla mucho de las puertas de la oportunidad, de las puertas de la operación del Evangelio, ¿sí? Y hay muchas veces un malentendido en términos humanos, y lo heredamos a la interpretación bíblica, y lo cual es un error. ¿Y cuál es ese concepto? De que humanamente hablando se enseña de que cuando una puerta está abierta, de cuando se abre una oportunidad, significa que es entrada amplia y ancha y sin ninguna resistencia y sin ningún problema a algo. Y eso en la Biblia está equivocado, porque hay pasajes bíblicos en los que
se dice claramente que la apertura de la puerta, sí, se abre una puerta, pero al mismo tiempo se genera una resistencia por parte del enemigo. Hay una resistencia por parte del enemigo. Hay un pasaje bíblico en el que Pablo lo enseña de manera muy, muy clara esto. Se nos abrió amplia puerta, ancha puerta, ¿va? Y son muchos los enemigos. Y esto, bíblicamente analizado, es también muy coherente, porque así como el Señor abre la puerta para predicar el Evangelio, obviamente esto despierta la atención y el consecuente ataque del enemigo para contrarrestar los efectos de esa puerta abierta por Dios para el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que el Señor abre la puerta donde Él tiene mucho pueblo, como se le dejó también a Pablo. Tú habla y no calles porque tengo mucho pueblo aquí. Entonces significa que va a haber mucha gente salva. Va a haber gente que está esperando el mensaje, que Dios ya saben que están listos, como decía el Señor, alzad vuestros ojos, mirad que la mies ya está lista. Ya están listos los campos para ser cegados. Y hay gente que está esperando escuchar el Evangelio. Tal vez ni siquiera ellos lo saben exactamente qué es lo que están buscando, pero Dios sí lo sabe. Y claramente sabemos que es el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, sí, viene la salvación, viene la cosecha de almas, pero también viene el enojo del enemigo por esto mismo. Y por lo tanto empieza el antagonismo, empieza a manifestarse esa enemistad del enemigo hacia nosotros en ataques, persecuciones, difamaciones, hostigamiento, opresión, etcétera y etcétera. Entonces aquí cuando hablamos de que también se abren las puertas del Señor, y como comprueba el mismo contexto de la palabra de Dios y en específico aquí de las cartas, que hemos visto que ellos estaban bajo mucha persecución, ya inclusive cuando estaba escribiendo el libro Apocalipsis, ya bajo persecución de uno de los emperadores, creo que en este caso era Domiciano si no me equivoco, pero podría equivocarme, no quiero equivocarme, pero ya estaban bajo persecución del emperador que estaba en funciones en estos años, en el 90 y tantos de nuestra era. Y el Señor les asegura, sabiendo y conociendo a ellos lo que Pablo ya ha dicho también antes en sus cartas. Ahora, ¿por qué lo aseguro así? Porque esta iglesia nada más es mencionada aquí y asumimos que lo correcto, la interpretación correcta es que fue muy seguramente iniciada por ese tremendo trabajo de evangelismo y discipulado, ese trabajo misionero integral que hizo el apóstol Pablo desde Éfeso, porque él tomó Éfeso como su cuartel general en Asia. En Éfeso estuvo 3 años, ¿sí? 3 años, de manera conjunta 3 años. Se menciona por ahí 2 años, pero esos 2 años que se mencionan ahí son a partir de un punto en que empezó a enseñar en la escuela de uno llamado Tirano, ¿sí? ¿Y cuándo hizo esto? Cuando en la sinagoga ya empezaron a oponerse demasiado los judíos y empezaron a maldecir, a blasfemar el camino. ¿Qué es el camino? El cristianismo. Era uno de los nombres que se le daba originalmente, o de hecho fue el nombre que se le dio originalmente al cristianismo. Inclusive antes de ser llamados cristianos eran llamados los del camino. Y entonces Pablo no, como dice Pablo, el siervo de Dios no debe ser contencioso, no debe ser pleitista, contendiente. Entonces Pablo, cuando ya veía que se ponían en ese plan de blasfemos, entonces hasta, vamos a decirlo así, me voy a atrever a decir esto, hasta por gracia, ¿sí? Por gracia. ¿Por qué por gracia? Para que no estuvieran constantemente maldiciendo el nombre del Señor por estar ellos ahí, los cristianos ahí. Mejor se apartaban y se retiraban. Entonces por eso digo que por gracia. El Señor muchas veces, por gracia, no permite que nosotros sigamos acumulando juicio, ¿sí? Sí, el Señor es Dios de gracia. Y por eso, a partir de ese punto, ya empieza él a seguir su ministerio en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí son los 2 años, más la que ya tenía él antes ahí, y en un pasaje más adelante dice que
que recuerden que por espacio de 3 años, Él estuvo ahí con ellos, enseñándoles, llorando, etcétera, etcétera. Entonces 3 años. Y se dice que en esos 3 años todo ese mundo de ahí alrededor fue lleno de la palabra de Dios, fue lleno del testimonio de Jesucristo. Y ahí entra la potencial evidencia del inicio de algunas de estas iglesias mencionadas aquí en Apocalipsis y que no son mencionadas aparte en el libro de los Hechos o en alguna otra de las cartas de Pablo. ¿Sí? Entonces, bueno, recurrimos a Hechos, creo que es 19:10, donde viene esta evidencia. Y es aquí donde Pablo también les dice a esta iglesia que les ha abierto esa puerta. ¿Y por qué les abrió esa puerta? ¿Por qué Cristo decidió abrirles esta puerta del reino y del evangelio a esta iglesia? Ahora, esta iglesia estamos hablando que no tiene reproche y de que son gente salva y sana. Está hablando de la puerta que les da a ellos como siervos para alcanzar a otros para Cristo, no para que ellos sean alcanzados para Cristo. Ellos ya, aquí vemos la evidencia de que ellos ya son salvos. Está hablando de que les abre la puerta para continuar trabajando. ¿Por qué? Porque les dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y podemos caer en el error de pensar, decir, pobrecita iglesia, pues mira, a lo mejor haber sido muy humilde, haber sido muy pobre, haber sido muy pequeña en tamaño. Miren, no olvidemos una parte secreta pero hecha pública en las Escrituras. En pocas palabras, un misterio revelado por parte de Dios. Cuando Pablo dice que está batallando con un aguijón y que le ha pedido a Dios que se lo quite, 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara, si no mal recuerdo. Y la respuesta del Señor es, bástate mi gracia. Todos ustedes, hermanos y hermanas, yo sé que conocen muy bien este pasaje. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. Entonces este pasaje sirve para arrojarnos mucha luz a este otro pasaje que estamos leyendo aquí de Apocalipsis. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Significa que precisamente ellos dejaron que fuera el poder de Dios, no el de ellos. ¿Sí? Muchas iglesias confían en sus cuentas bancarias y en la gran cantidad de miembros que tienen. Pero como hemos estado cubriendo las descripciones de las iglesias aquí en Apocalipsis, y todavía falta otra después de esta, falta la Odisea. Pero ya cubrimos una en la que se dice, tienes nombre de que vives, pero que estás muerto. Tendrás muchas actividades, muchos miembros, mucho empuje, pero es terrenal, no es espiritual, estás muerto. Bueno, a esta iglesia es precisamente lo contrario. Pudieras decir que estás débil, pero precisamente en tu debilidad vengo yo y actúo, porque no es en tus fuerzas, es en las mías, dice el Señor. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esta iglesia fue humilde y fue débil para que el Señor obrara de manera poderosa en ellos. Y por eso el Señor les abre esta puerta, la oportunidad. No se las abre a todos, hermanos. No se los abre a inútiles. No se los abre a transigentes, a iglesias que están negociando con el pecado, a iglesias que están negociando la sana doctrina, que han vendido a su Señor y Salvador. No les da esas oportunidades del Evangelio. Ellos no, porque estarían propagando igual lo mismo, un error. Por eso el Señor reclama y pone un alto en seco a los que permiten que vayan creciendo la mala doctrina de los Nicolaitas, de los de Balaam y a los de Jezabel. El Señor no prospera el error, al contrario, el Señor lo corta, advierte de que llegue y lo corta porque son sus enemigos. Entonces las puertas de la oportunidad no se abren a iglesias apóstatas ni a iglesias que están coqueteando con el pecado y con el mundo, o que se creen que viven porque tienen muchos números y muchas finanzas y muchos programas y muchos comités y mucho de esto y el otro, y están realmente espiritualmente muertas. Y esas son palabras de mi Señor Jesús, no son mías. Yo nada más estoy transmitiendo aquí el mensaje. Lo digo de esa manera, hermanos, no me malinterpreten. Es que la palabra de uno, la mía, no tiene nada de peso.
Cero. Si mi palabra tiene algún valor, va a ser únicamente cuando yo, de manera genuina, sincera y fidedigna, esté repitiendo la palabra del Señor, el mensaje del Señor. No el mío, yo no soy alguien para andar, no, es el Señor Jesús. Pero si hacemos bien el trabajo, ya el Señor nos dará algún reconocimiento, recompensa o promesa. Y no lo estoy diciendo por mí, sino que estoy todavía dentro del tema. Recuerden que al final de cada carta el Señor siempre dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también recuerden que siempre dice: al que venciere le daré las promesas, esto y esto y esto. Y continuando, hermanos, ahí en Apocalipsis 3 del 9 al 10 dice lo siguiente, porque ya vimos lo que cubrimos del anterior. A esta iglesia no se le reprocha, se le reconoce, tiene poca fuerza, pero no ha negado el nombre. No ha negado el nombre, ya ha continuado, ¿sí? Tiene poca fuerza y ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Dos características muy buenas de esta iglesia. Y la otra no es mala, porque ya dijimos que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, y esta iglesia permitió precisamente eso. Ahora dice aquí la Escritura: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Estos pasajes también, este pasaje en particular también es muy bonito, muy profundo, y también se puede decir muy discutido. Ya hemos visto, y gracias a Dios de que hemos ya cubierto todas las demás cartas anteriores para que nos arroje a luz a esto. En toda esa provincia, en toda esa área, había judíos, había comunidades judías. No todos tenían sinagoga. Sabemos por el libro de los Hechos que no todos tenían sinagoga. Por ejemplo, si no mal recuerdo, donde escucha esta Lidia el mensaje, la que es vendedora de púrpura, es afuera donde las mujeres lavaban la ropa, ahí a un lado del río. Y es precisamente esa era la costumbre cuando no había una sinagoga en un lugar. Para que hubiera sinagoga tendría que haber cierta cantidad mínima de varones judíos para que se cumpliera el prerequisito entonces de justificar la construcción de una sinagoga. Cuando no se cumplían esos requisitos, entonces se hacían los estudios en lugares, ya sea por ejemplo a la puerta de la entrada de las ciudades, o también aquí en este lado, en el lado del río. Pero lo que sí es identificable es de que al mismo tiempo que estaban las iglesias del Señor creciendo, populándose, creándose, abriendo nuevas iglesias, el trabajo misionero, la realidad es de que también ya las sinagogas ya estaban ahí. De hecho, muchas veces, y como vemos en el libro de los Hechos, y como lo hizo el propio Señor Jesucristo, usaron de entrada a las sinagogas para proclamar el mensaje de salvación, para proclamar el evangelio eterno. ¿Sí? Recuerden, Jesucristo iba a las sinagogas, y allí, el lugar idóneo donde se hacía lectura de la palabra y exposición de la misma, ahí aprovechaba Jesucristo. Pablo hizo el mismo método. Pablo utilizó el mismo método. Entonces, se puede decir que siempre estaban interactuando de una manera u otra las sinagogas con los hermanos en Cristo Jesús, con las iglesias, con las asambleas de creyentes. La separación es los creyentes judíos en un lugar específico, pero siendo seguidores de la ley del antiguo pacto, pero estando también ya el cuerpo de creyentes en Cristo Jesús, aprovechando esa oportunidad. ¿Para qué? Para debatir, para argumentar, para ganar discusiones. No, para ganar almas para Cristo, para ganar a Israel para Cristo, para ganar a los judíos para Cristo. Pero como mencionamos, como se puede abrir la oportunidad para el evangelio, al mismo tiempo se genera la actividad por parte del enemigo para contraatacar los efectos de esa puerta abierta por parte del Señor. Siempre es así.
Es una regla. Es una regla. Lo dice la Biblia que es una regla. En este mundo siempre, mientras Satanás no sea finalmente ya, dejen ustedes encadenado, porque va a ser encadenado por 1000 años durante precisamente el milenio literal de Cristo. Pero aún después de ese milenio él va a ser desatado y va a volver a engañar a las naciones. Y ya después al final ya es lanzado a su destino eterno, que es el lago de fuego y azufre, que es verdaderamente el Gehenna o el infierno. Es bien diferenciado el tema del lugar final, el destino final, que es el infierno. Y a estos judíos que caían en la necedad, en el orgullo religioso, al punto de no reconocer a su propio Dios en la persona de Jesucristo, y por lo tanto de rechazar su mensaje y de caer precisamente en blasfemias en contra del camino, en contra del cristianismo, en contra del Señor Jesús y sus seguidores, de su santa iglesia, pues se les atribuía este título, sinagoga de Satanás. Pero fíjense lo que dice el Señor le dice, yo sé que te están dando guerra, yo sé que te están fastidiando, yo sé que te están molestando. ¿Quiénes? Los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, ¿está hablando de gentiles? No, aquí es una interpretación errónea decir, es que si no son judíos, entonces está hablando de gentiles. No, está hablando de judíos, pero de judíos que se sentían orgullosos de ser judíos según la carne. Pero la palabra de Dios enseña claramente que los verdaderos descendientes de Abraham son conforme a la fe, no solamente el requisito de la carne, sino conforme a la fe. ¿Sí? Porque la promesa se hizo, ¿verdad?, de que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Isaac, como explica en el Nuevo Testamento, fue el hijo conforme a la promesa. ¿Sí? El otro hijo que tuvo Abraham con Agar, que fue Ismael, fue la evidencia del error humano de querer nosotros apurar a Dios a hacer las cosas y de hacerlo finalmente a nuestra manera y no a como Dios dijo, y al final siempre las cosas salen mal. Salen tan mal que miles de años después todavía seguimos batallando con ese error de decisión que tuvieron ellos en el conflicto árabe-israelí. Pero ese es otro tema fascinante y ya saben, hermanos, no le busquen, porque nos vamos aquí a 3-4 horas y si metemos una carne asada nos vamos a 6. Bueno, 7 para que no suene número satánico. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. O sea, ¿a qué se refiere? Que están reclamando ellos ser los verdaderos, el verdadero pueblo de Dios, pero con lo que están haciendo realmente no lo son. No saben reconocer que Dios ahora está con la iglesia. ¿Sí? Pero hay un cambio en ellos, pero no viene natural de ellos, sino que es provocado por Dios. Y este cambio es muy interesante. Y yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjense lo que dice aquí. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sabemos nosotros que al final de los tiempos toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está diciendo, a la iglesia le está diciendo, yo haré que vengan y se postren a tus pies, no a los míos, a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. El autor maneja esto, y esta es también la interpretación que yo les puedo decir, que está hablando aquí de un cambio que el Señor va a lograr en estos judíos. Lo que yo no que diferencie del autor, pero más bien que agrego o complemento, es que puede ser de doble interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a cumplir esto, pero puede ser de dos maneras. A la fuerza, o sea, como que el Señor diciendo, mira, si tú estás en tu necedad y en tu duro corazón y en tus blasfemias, entonces déjame, te forzo a que entiendas a que la iglesia es mía y es santa
y yo la estoy cuidando, procurando, guardando, y tú debes de reconocer tal cosa. Una, eso, o que con el tiempo ellos se les conceda ablandar su corazón, recibir el evangelio, abrir los ojos espirituales y entender que verdaderamente Jesucristo, el verdadero, estaba con su iglesia y estará siempre con su iglesia. Y de ellos decir, ay Señor, ¿verdad? Tenías razón, tu iglesia. Y por lo tanto van a los pies de ellas y reconocen que Jesucristo la ha amado. No están contrapuestas estas dos posibilidades, de hecho son muy coherentes estas dos posibilidades. Puede ser ya sea que se sostuvieron en su necesidad y el Señor simplemente en su misma fuerza los hace ver y reconocer, o lo tres, ahora así como dicen y decimos en México, por las buenas o por las malas, ¿sí? Lo importante es que se da el cambio. Miren, hermanos, es como en todo, o lo haces, nomás que tú escoges cómo es, va a ser por la buena o por las malas, ¿verdad? También en lo espiritual entran esas cosas, hermanos, esas reglas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí, y espero no tardarme mucho para no... Pero bueno, inclusive les puedo decir que hay hermanos en que me han reclamado, no voy a decir el nombre, ¿verdad?, pero que me han reclamado porque ya no doy clases de 1 hora a 1 hora 10 como era muy al principio, ¿verdad? Dice, ya le bajaste a 50 minutos, 55, ¿verdad?, porque quieren todavía más explicación, pero... Y yo lo sé, hermanos, pues a mí también me encanta meterme en la palabra de Dios y en fin, ¿verdad?, deleitarse en la palabra. Y qué bueno que hay hermanos que se deleitan así en la palabra. Qué bueno, porque eso habla de su condición espiritual y de su sed y su hambre por la palabra de Dios, y lo cual es algo muy bueno. Esto tiene una connotación realmente más escatológica, hermanos, más todavía de futuro que en sí de cumplimiento ahí mismo. Ahora, es una carta escrita para una iglesia real, en tiempo real, en ese tiempo, sí. Pero también la palabra de Dios es muy clara desde el Antiguo Testamento, en que hay muchas profecías. Miren, algunos le llaman la ley del doble cumplimiento o del múltiple cumplimiento. ¿Qué significa esa ley? De que se da una profecía y puede tener un cumplimiento en un tiempo y otro cumplimiento más adelante. O algunos también lo manejan como la de que los cumplimientos parciales. Tiene un cumplimiento parcial en un tiempo y después un cumplimiento ya más completo, integral en el futuro. Los conceptos no están peleados entre ellos y lo hemos visto en la palabra de Dios. Y este es uno. Ya las iglesias de Asia estaban bajo persecución. Ya lo sabemos, la evidencia apunta a eso. Estaban bajo persecución y hemos visto las condiciones inclusive de detalle de qué estaba pasando en ese tiempo en Asia, así como en muchas partes del Imperio Romano. La persecución por parte de los idólatras, de los que tenían muchos dioses, contra estas personas que decían que nada más existía un solo Dios. ¿Sí? ¿Y qué más encontramos aquí? Un detalle que aunque ellos en su mundo estaban siendo perseguidos y bajo esa toda región había persecución, como lo hemos visto, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y las demás que no se mencionan ahí alrededor. Y para el lado izquierdo, viendo el mapa de frente, la parte allá de Europa, lo que es Atenas, Filipo, Corintio, todo eso, Tesalónica, y acá del otro lado a la derecha, por donde se venían siempre viajando, primero Pablo y Bernabé, y después Pablo y Silas, con Timoteo, inclusive Lucas también. Pero en el mundo conocido, pero aquí la connotación escatológica la vemos de que yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, o sea, todos los moradores de la tierra. Y obviamente eso
lleva una connotación escatológica, un cumplimiento ya más completo y perfecto hacia los tiempos finales, que son de los que estamos nosotros más cerca. ¿Sí? El yo te guardaré de la hora de la prueba. La palabra de, que viene siendo el griego ek, significa fuera de lugar y fuera de espacio. No dice que yo te guardaré durante, yo te guardaré a través de, yo te guardaré mientras. No, yo te guardaré fuera de, te mantendré completamente fuera, ¿sí?, de esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y si esa prueba viene sobre el mundo entero y sobre todo habitante que mora sobre la tierra, pues para que estés fuera de, necesita que estés fuera de. Por eso lo del rapto, ¿sí?, que es donde el autor explica lo del rapto pretribulacionista, del cual su servidor, ustedes lo saben que estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Tiene que estar fuera de, ¿sí? Cristo no va a dejar caer su ira estando su esposa también en el mismo campo. Y no nada de que, no, es que los va a cuidar y que los va a preservar, y que no es cierto, eso no entra en eso, porque la evidencia bíblica de Apocalipsis está ahí. Hay creyentes durante la tribulación que van a sufrir, y dice la Biblia aquí en Apocalipsis que van a sufrir hambre, calor, y van a sufrir muchas cosas, van a sufrir los efectos de esa ira, ¿sí?, aunque sea de manera colateral. Pero como dicen muchas partes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la iglesia no fue puesta en sí para ira, no hemos sido nosotros puestos para ira. Y también lo dice Lucas, y también lo dice aquí en esta parte de Apocalipsis. Y no puedo hacer ahorita aquí un examen exhaustivo de Apocalipsis para demostrar la postura pretribulacionista, pero la verdad es que hay mucha evidencia en cuanto a esto. Por eso hay que entender bien esta parte. Yo te guardaré es una promesa preciosa del Señor a la iglesia fiel. Recordemos de quién estamos hablando. Fiel en todas las cosas, la iglesia fiel, a una iglesia que no se le reclamó nada, simplemente que siguiera. Yo te guardaré la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es una de las promesas más preciosas encontradas en la palabra de Dios a la iglesia fiel. Si alguien dice, bueno, ¿y qué recibe la iglesia fiel? Aparte de todas las promesas que se le da a los vencedores y que ya están acumuladas a esta altura, porque esta es la sexta carta que vemos, esas preciosas promesas, y que también vamos a ver las que se incluyen para esta iglesia, entre ellas es de que también vamos a ser librados. ¿Librados de qué? De la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero vamos a ser librados, ¿sí? Te guardaré sacándote, quitándote, sacándote hacia afuera, como es en la palabra eclesia. Eclesia, una asamblea que está llamada hacia afuera. En este caso es una iglesia llamada hacia afuera del mundo, apartada para Dios. Y en este contexto es fuera del mundo, fuera del mundo. Y bueno, ya para finalizar, vamos a la última parte, que es donde el Señor dice lo siguiente en Apocalipsis 3, del 11 al 13. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que vencieren, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La motivación del Señor a la iglesia, ese detonante, ese factor que los debe de mantener prestos a seguir como siguen, porque aquí recuerden, a esta iglesia no se le reclama nada, se le reconoce. Y el Señor dice, he aquí yo vengo pronto.
se expone y se comenta sobre esto, que no se refiere a que ya vengo ya, en pocos días, sino que más bien es que cuando yo venga, mi venida va a ser rápida. O sea, va a ser un acontecimiento que va a suceder rápido. Sabemos, ahorita es más fácil para nosotros comprender esto, que esta es la interpretación correcta. ¿Por qué? Primeramente, cuando se hace el análisis bien del griego, se entiende eso, pero aparte, por si alguien se pierde, dice, no, pues que aquí dice yo vengo pronto, significa que ya viene muy rápido. No, ya han pasado cerca de 2000 años de esto. Entonces, ¿y el Señor ya volvió? No, el Señor no ha vuelto. Y recuerden, no es que se tarde, no es que sea tardanza como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo, cuando venga, va a venir pronto, como ladrón en la noche para aquellos que están espiritualmente dormidos sin velar, sin estar despiertos, como ya lo hemos discutido mucho o platicado mucho en las otras exposiciones de las cartas. Bastante, lo que es estar sobrios, despiertos en el Señor, espiritualmente velando en oración. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta corona se refiere a la guirnalda, se refiere a la que se menciona en las cartas de Pablo, que es la que se obtiene al completar la carrera, al llegar a la meta. Y como dijo Pablo, ya lo hemos dicho, he acabado la carrera, ha guardado la fe. Por tanto, y en otras partes también dice, el Señor tiene reservada corona para mí. Es la guirnalda de los que completan la carrera, de los que la acaban, de los que permanecen fieles. No la diadema de oro, no se refiere a esa, se refiere a lo de los ganadores, a los que fueron fieles y completaron lo que se les encargó. Fíjense lo que dice aquí, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Recuerden, Filadelfia, sus ciudadanos, e incluyendo los que en su momento fueron de la iglesia, ¿sí? Su ciudad fue destruida por el temblor y tuvieron que verse forzados a salirse de la ciudad, todo el tiempo añorando volver a la ciudad, todo el tiempo añorando volver a la ciudad, hasta que ya fuera de nuevo reconstruida y volver a recuperar su hogar. Bueno, a estos el Señor les dice, mira, tú sentiste eso por tu casa terrenal, la cual fue destruida por un terremoto, pero espérate, no te preocupes, dice el Señor, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Está hablando de un templo hecho de manos? No, está hablando de Dios mismo, porque más adelante en Apocalipsis se revela que la ciudad santa de Jerusalén, la Jerusalén celestial, no tiene necesidad de templo, porque Dios es el templo. Dios en persona es el templo, lo revela Apocalipsis. Y tampoco no va a haber necesidad de luz de sol ni de luna, porque Dios mismo la va a iluminar. Dios va a manifestarse de manera tremenda, hermanos, en los tiempos finales. Y al decir aquí, y conociendo el libro de Apocalipsis, al decir aquí, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y si Dios es el templo, es de que de alguna manera Dios les va a permitir siempre estar firmes en su presencia, sin temor ya de que si hay un derrumbamiento o algo que los provoque a estar alejados de su verdadero hogar. Ahora sí podemos decir aquí que nuestro verdadero hogar es en la presencia de Dios. Algunos dicen, yo soy ciudadano celestial y pertenezco a la ciudad celestial, sí. Y esa ciudad, dice la palabra de Dios, también revelada más adelante en Apocalipsis, que esa ciudad vienen siendo también los mismos santos. Y el templo de esa ciudad, pues no es un templo, sino que es Dios. Las personas se vuelven
voy a decirlo así, la cosa, ¿verdad? El objeto. Dios es el templo y nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero, la misma ciudad. Y eso se puede explicar de manera mucho más detallada y muy bonita, pero no, ya es una hora, hermanos, me iría. Pero el que tenga ganas, cuando el Señor nos permita vernos de nuevo, pues lo podemos platicar. Encontramos un tiempo para platicarlo y explicarlo. Y algo muy bonito, la aseguranza de que jamás vas a salir de allí. Nunca vas a dejar de estar en la presencia de Dios cuando realmente eres un vencedor de Cristo. Cuando en Cristo eres un vencedor. Y se te va a escribir en ti, ¿verdad? Sobre ti, sobre nosotros, el nombre de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, dice Cristo, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, que eso se revela, aquí lo revela Jesús, pero se ve el detalle de ese descenso de la Jerusalén celestial, se ve al final de Apocalipsis. Y mi nombre nuevo. El autor se va de que el nombre nuevo que recibe cada persona, pero no. Eso ya se vio en otra carta y sí es un nombre que recibe cada uno de las personas de nuevo. Pero aquí dice Cristo y mi nombre nuevo, porque Cristo también tiene un nombre nuevo. Y también viene revelado después en el Apocalipsis. Entonces el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo de Jesucristo en la persona. Así como los de la bestia son sellados con la marca de la bestia, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y también, además de eso, va a haber sellos o un sello. Yo creo que el Espíritu Santo va a hacer que de alguna manera se manifieste ese nombre de Dios, de la ciudad de Dios y de Cristo mismo, ese nuevo nombre de Cristo en nuestra persona, como parte, no porque seamos un número, ¿verdad? No porque seamos uno más en el no, sino eso habla de propiedad, de íntima propiedad. Le pertenecemos a Dios y Él a nosotros. ¿Sí? Y como dijo Cristo, para que ellos también sean uno en nosotros, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Seremos uno con Dios. Qué hermosas promesas, ¿verdad, hermanos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que esté despierto, el que esté sobrio, el que esté atento a este mensaje y al de las otras iglesias, preste oído, oiga. Y más que oír, no solamente oír, sino guardar, hacer, perseverar, para que seas receptor de todas las promesas hechas al vencedor. Bueno, hermanos, la verdad espero que estos temas estén siendo de edificación. Lo son para mí, créanmelo, lo son para mí. A mí siempre me ha apasionado Apocalipsis y la profecía desde hace más de 30 años. No me enojo ni me molesto. Tal vez en mi juventud sí lo hacía, pero bueno, no quiero mentirles. A lo mejor de repente todavía me apasiono, pero, y me refiero no al tema, sino que en cuanto a, hay que meternos en la palabra de Dios, hermanos. Y hay que ver que hay muchas promesas que el Señor se dio el tiempo de dejarlas registradas para nosotros. ¿Para qué? Para motivarnos, para alentarnos, para fortalecernos, para incentivarnos a seguir adelante. El ser humano necesita que se le anime, el ser humano necesita motivación, el ser humano necesita el golpe en la espalda, el abrazo fuerte, las palabras de ánimo, y el Señor lo hace a través de su palabra y de estas promesas preciosas. Así es que el Señor me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos, y si Dios nos presta vida y salud, nos veremos el próximo domingo, ya cerrando esta serie de temas con la carta de la iglesia a Laodicea. Bendiciones, hermanos.